Nosotros vamos a continuar con más información y esta vez asesoría migratoria, y ya se encuentra con nosotros un amigo de Central de Noticias, Max Rivera, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Max. Claro que sí, buenos días a usted que está en su casita y siempre está pendiente de información importante para temas de migración. Max, no podemos hablar de asesoría migratoria sin antes traer a mención lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos con los jóvenes que ingresaron siendo niños a suelo norteamericano y que hoy han quedado, según muchos, en el limbo tras la derogación del DACA. Sí, lastimosamente o lamentablemente, pues los afectados son, justo como tú decías, son los menores de edad que entraron a Estados Unidos y que de alguna manera durante tanto tiempo, durante tantos años, se les dio la oportunidad de vivir junto con sus padres, junto con otros familiares dentro de Estados Unidos y tener el resguardo, la protección para no ser deportados y para no salir de Estados Unidos. Leí ahí, dentro de lo que rescata prácticamente esto, es que no es que inmediatamente surgen las deportaciones para estos jóvenes, sino que de alguna forma tienen la oportunidad de poder ampararse de alguna forma, de manera directa o indirecta, a un procedimiento diferente, a un procedimiento distinto. Y ahí estamos hablando directamente de contraer matrimonio con un residente o un ciudadano. Hablábamos fuera de cámara que dependerá del sistema si en un dado momento el oficial el departamento de migración permite que se concluya el proceso dentro de Estados Unidos o se haga fuera. En algunos casos lo que ellos dicen es que la persona tiene que salir, abandonar el país y seguir el procedimiento desde afuera. Pero eso lo va a determinar el mismo Departamento de Migración con esta cantidad de jóvenes que prácticamente han quedado desamparados de alguna protección. Y para nuestros compatriotas también, Max, es un tema bien importante de abordar el TPS y posiblemente las implicaciones que esto tendría. Sabemos que Estados Unidos no está atravesando por un buen momento en este preciso instante por el paso tanto del huracán Harvey como la posible llegada a Florida del huracán Irma. Ambos huracanes van bueno, de hecho el primero ya dejó destrozos en buena parte de Houston. Creería yo que, tomando en cuenta las condiciones del país, la situación en la que está viviendo, pues por lo menos como apoyo de esta cantidad de personas que no tienen documentos, que no tienen un amparo o un respaldo, una protección, se pudiese alargar el periodo o dar un permiso especial para que sean colaboradores directos en el campo de la reconstrucción de muchas carreteras y parte de la ciudad que ha quedado dañada. Y el otro huracán que va en dirección a Miami, pues igual, vean, no es que uno lo desee, que gracias a eso le den la oportunidad a los hispanos, a los latinos para quedarse a trabajar, pero lamentablemente la naturaleza de alguna manera cobra y pues no se puede detener este tipo de sucesos. Y lamentablemente pues es algo que depara y que espera que ingrese a Estados Unidos. Max, el paso de estos huracanes pudiese derivar de alguna manera, como usted lo menciona, en que las autoridades den una prórroga en cuanto al estatus de protección temporal, porque por ejemplo vimos en Texas que este 1 de septiembre iniciaría la entrada en vigencia de la ley SB4, que le daba facultad a los oficiales de policías preguntarle a las personas por su estatus migratorio. Sin embargo, un juez federal, justo unos días antes de que entrara en vigencia, pues la dejó en stand-by. Así que podría de alguna manera, tal vez, el hecho de que se esté afectando algunas ciudades con el paso de fenómenos naturales, prorrogar un tiempo más el TPS. Pues esa es la idea. Supongo yo que tendrían que valorar la misma situación que está viviendo el país, por lo menos ahorita con un estado y un segundo, dentro de lo que nos viene unos 5 o 10 días, qué sé yo, contemplar de alguna forma la idea de todavía mantener a las personas por lo menos amparadas al TPS y darles la oportunidad. Yo recuerdo que hace unas semanas anteriores decían varios estados de Estados Unidos con solo las personas que hayan tenido TPS se va a dar la oportunidad de que puedan calificar a una residencia, pero todavía no se ha visto un caso, no se ha visto ninguna situación para determinar o para de alguna forma darle la oportunidad que
el primer candidato, por decir algo, la primera persona que le den la oportunidad de poder aspirar o ser beneficiado con ese procedimiento. A ver, recordamos los números telefónicos del estudio, el 2560-8085. Es un buen momento para que usted llame a Central de Noticias y exprese cuáles son sus dudas referente a cualquier tipo de procedimiento migratorio. 2560-8085. Max, continúa surgiendo la interrogante dentro de la población y es acerca del tema de las visas. ¿Por qué hago esto? Porque recordemos que Estados Unidos mantiene una política antimigratoria. Muchas personas de pronto tienen miedo de poder ir hacia la embajada de los Estados Unidos, solicitarla, pues ellos aseguran o insisten por lo menos que no están otorgando visas. ¿Qué tan cierto podría ser esto? ¿O qué no podría ser cierto? Sí, la verdad es que se mantiene el perfil que la persona que evalúan para poder calificar a un proceso o un trámite de visa tenga los elementos, las características de poder calificar, que es la estabilidad laboral, económica y familiar. El que no califica de alguna manera, pues aunque estén o no estén dando visas, siempre le van a dar la oportunidad para poder calificar. Y la población siempre está a la expectativa de pues hacer las consultas respectivas. Ya tenemos la primera llamada desde WhatsApp. Buenos días, ¿cuál es su interrogante? Buenos días. Mi pregunta es, hace como unos 4 años me venció la visa. Amigo, ¿puede bajarle un poco el volumen a su televisor? Esto porque nos realiza un poco de interferencia y así poderle escuchar de mejor manera. Adelante. Sí, hace 4 años se me venció la visa de turista, pero el problema fue de que solo viajé una vez más durante los 10 años y me estuve 6 meses. Mi pregunta es, ¿podría ir a solicitar nuevamente y no me la negaría? Bien, muchas gracias, amigo. En este momento vamos a resolver a su pregunta. Son dos factores distintos. Uno, tuvo visa, la ocupó, entró, ingresó y no se quedó. Por ese lado le favorece. Ahora mencionó los 6 meses. La presunción número 1 del oficial consular al momento de renovar una visa es que cuando las personas superan los 90 días, que es lo que estipula la ley para poder permanecer en otro país, es que el aplicante se quedó trabajando. Ahora, influye en muchas ocasiones la edad. Personas de 70 años en adelante están siendo como más considerados para poderle brindar visa. Los de 80 años cumplidos todavía mantienen el beneficio de no entrevista. Entonces, en este caso la ventaja es que ya tuvo visa, entró y no se quedó. Lamentablemente fueron 6 meses y el formulario pide las últimas 5 entradas a Estados Unidos. A partir de la entrevista con el cónsul, lo que el oficial quiere ver o la satisfacción que quiere tener es que la persona tenga un arraigo que le permita quedar convencido de que va a volver y no venir en ningún momento y creer que porque ya tuve visa, porque ya la ocupé, porque ya ingresé, me la van a dar automáticamente. Eso es algo que ninguna institución a la persona que nos llamó le puede asegurar que usted solo va a invertir lo del pago del banco, lo del trámite y que automáticamente va a tener visa. Va a tener de alguna manera que explicar, si es que se lo piden porque va a entrevista, el motivo y por qué se quedó 6 meses. Max, ¿hay periodos más factibles para solicitar visas, es decir, según la demanda o que digamos usted tenga mayor posibilidades de que se la den? Generalmente incrementan, Raquel, las solicitudes antes de cada periodo de vacaciones. Antes de Semana Santa, antes de agosto y antes de diciembre, pues las personas se abocan a la embajada con la idea de solicitar visa para poder viajar y poder aprovechar sus vacaciones. Ahora, yo no digo que los periodos posteriores, enero, mayo y estamos en septiembre, que ya pasaron las vacaciones de agosto, disminuyen la oportunidad de poder brindar visa a las personas, sino que influye mucho el factor o el carácter que se le oriente a la persona, porque pueden existir una cantidad de oficinas nuevas, oficinas anteriores, pero si el objetivo es ayudar a la persona, se le va a dar una asesoría adecuada para que no cometa errores. 2560-8085 es la línea telefónica que usted tiene habilitada para hacer cualquier tipo de consulta. Desde Mexicanos tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días, adelante con su consulta, amiga. Señorita, mi consulta para el señor es, yo tengo una hija ciudadana americana, entonces yo estuve en Estados Unidos hace, no sé más o menos cuánto tiempo, como 10 años, algo así, me deportaron, pero yo, la niña la crié aquí en El Salvador. Cuando ella cumplió 17 años, la mandé para Estados Unidos. Aquí pasó toda su juventud, toda su adolescencia, su niñez. Pero ahora ya está por cumplir los 21 años y me dice de que si meto papeles para arreglarme a mí. No sé si se podría, porque cuando a mí me deportaron, me dijeron que ya no podría entrar a Estados Unidos. No sé cómo estaría mi caso ahí. En ese momento resolvemos. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Sí, desde el momento en que es beneficiaria por tener un hijo o una hija ciudadana, automáticamente al cumplir los 21 años puede iniciar la petición. Ahora, habría que ver las condiciones de la deportación. En muchos casos hay un castigo de 10 años, en otros hay un castigo de 5, un castigo de 3 y en algunas personas el castigo es de por vida. Cuando hubo, de hecho, afectó algún récord criminal dentro de Estados Unidos, pues guardan el derecho de poder darle la oportunidad a la persona de ingresar nuevamente a Estados Unidos. Pero solo fue por una redada o porque la detuvieron, la mandaron a corte o independientemente de una sola vez la deportaron, tiene la facilidad primero de que dice que fueron 10 años. Por esa área o por ese dato ya cumplió el tiempo y puede iniciar la hija la petición al cumplir los 21 años. De ahí lo que va a suceder es que le van a obligar a aplicar o a meter documentos para un perdón. Pero eso sí va a quedar a criterio del oficial, repito, una vez se haya concluido todo el proceso para posteriormente presentarse a la embajada americana. ¿Este tipo de procesos de hija a madre o de padres a hijos, cuánto tiempo duran? Y, por ejemplo, si no transgredió la ley, es la única forma de que... De poder entrar, exactamente. De poder regresar. Sí, cuando es un ciudadano hijo que pide a sus papás, estamos hablando de 10 meses a un año. Pero en el caso que hay una deportación o hubo presencia ilegal dentro de Estados Unidos, se alarga un año y medio más por el tiempo del perdón. Hay personas en Estados Unidos que dicen, mire, yo aquí entré ilegal a este país, pero me casé con un residente, me casé con un ciudadano, hice el procedimiento, el trámite correcto y adecuado, y el abogado o mi abogada en Estados Unidos me metió el perdón. Me reuní con una persona acá y le digo, pero yo tengo entendido, por el historial, por los 10 años trabajando en esto, que las personas, sí, pero mi abogado me dijo que en Estados Unidos me iba a meter el perdón y yo solo iba a venir a la entrevista a la embajada. Bueno, habría que esperar y me cuenta. Efectivamente vino a la entrevista, a las 3 semanas le mandaron su pasaporte visado y regresó a Estados Unidos. Entonces es recomendación para los familiares dentro de Estados Unidos que si están apegados a un procedimiento viviendo en ese país, que vean la posibilidad de pagar el perdón antes para solo venir a la entrevista al país. 9:10 de la mañana, desde Aguilares tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenos días, Central de Noticias. Buenos días, fíjese que yo el año pasado en mayo yo solicité la visa, pero me la negaron y dijeron que no tenía lazos fuertes para poder regresar al país y nosotros tengo un hermano que está en Estados Unidos y él tuvo un derrame cerebrovascular y yo no lo he podido ver porque las 2 veces que la he solicitado pues me la han negado, no sé qué es lo que no hice bien porque presenté los documentos que me enviaron del hospital, que pegué en Cancillería y nada me funcionó. Bien. Gracias. Gracias a usted, amiga. Gracias a usted. Sí, lo que sucede es que depende también la estabilidad que represente la persona acá en el país. Una cosa es la urgencia y la necesidad de poder viajar a Estados Unidos para ver un familiar en condiciones críticas de salud y otra es la confianza o la satisfacción del oficial consular para poderle dar la oportunidad de calificar para cederle el permiso. Yo he visto casos donde le dan una entrada y con esa pues por lo menos van a ver al familiar. Por una sola ocasión. Para una sola entrada, correcto. Ahora el dato es, habría que ver, repito, cuál es el arraigo laboral, la capacidad económica. Y si nos estamos apoyando en que los familiares en Estados Unidos o parte del presupuesto o la inversión para viajar a Estados Unidos y recae sobre la persona convaleciente o con los fondos de ellos,
pues difícilmente le van a dar la oportunidad de tener visa. La recomendación es que la persona asuma la responsabilidad del viaje. Las cartas de invitación ya no valen. Ustedes, de las personas que todavía, gracias a la buena recomendación de su abogado en Estados Unidos, le exige una carta de invitación, esta carta tiene un costo y no sirve de nada hoy en día para presentarse a la embajada americana. Bien, 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer una pausa en la entrevista y nos vamos a enlazar con la periodista Susana. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Continuamos con temas de asesoría migratoria y continúa con nosotros Max Rivera. Y por supuesto dejamos habilitados los números telefónicos, el 2560-8085, para que usted se comunique con nosotros, haga sus respectivas llamadas y nos comente cuál es el problema en cuanto a interés migratorio, lo que le compete a usted. Max, en Estados Unidos se está discutiendo una propuesta de ley que buscaría reducir la migración ilegal también, no solo la ilegal, sino la migración ilegal. ¿Qué tanto han incrementado, por lo menos en su experiencia, de personas que han dicho, bueno, si en algún momento de hermanos a hermanos ya no se van a poder pedir, qué tanto han incrementado las solicitudes o las asesorías en este tema en estos momentos? No, las personas siempre tienen la intención, en la mayoría solo de entrar a Estados Unidos y pues de visita, no con la intención de quedarse en Estados Unidos. Pero sí hay un buen porcentaje de personas que tienen familias directas, hablemos de los ciudadanos, padre, madre, hijos o hermanos, que de alguna manera pueden iniciar una petición de residencia para el familiar que vive acá en el país. Ahora, siempre las personas cuando tienen visa de turista, en su mayoría, contemplan la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y quedarme a esperar mi petición dentro de ese lugar. Influye de alguna manera o le permite por tener el permiso para poder ingresar, pero posteriormente volvemos al punto que se cometió una irregularidad en el trámite, van a necesitar un perdón dentro de Estados Unidos, pero con la diferencia que como entraron legalmente, les permite o les da la opción de poder pagar y hacer el trámite del perdón dentro de Estados Unidos. Entonces siempre las personas enfocadas de alguna manera en llegar a Estados Unidos de manera legal para quedarse, siempre tienen la posibilidad de poder, generalmente los solteros o las solteras, que dicen, no, si mi intención es entrar a Estados Unidos, conseguirme un mi novio, una mi novia americana, aunque siempre con las raíces salvadoreñas generalmente, para poder contraer matrimonio y quedarme establecido viviendo y trabajando en Estados Unidos. Pero repito, cuando ya hay un precedente de una visa que le permite ingresar y poderse establecer, entonces sí ocupan este vehículo para ingresar, contraer matrimonio, seguir el procedimiento y quedarse en ese país. Bien, tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenos días, Central de Noticias. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Mi mamá tiene 68 años y queremos ver si puede tramitar la visa. Ella es pensionada de parte de la AFP porque mi papá murió. Quisiera saber qué posibilidades hay que sí la pueda sacar. Bien, en este momento resolvemos su duda, amiga. Gracias. Sí, prácticamente ya dijo todo. Ya es una persona pensionada, tiene la posibilidad de, o más bien la obligación de cada 6 meses estar firmando para lo que le resta todavía del dinerito que le están dando, y eso de alguna forma pues tiene que convencer al oficial que no pretende quedarse en Estados Unidos. Pero si a eso se le puede apoyar también con que un familiar, yo soy de la idea de que muchas personas, en este caso personas arriba de 70 años, intentando solicitar visa, las mandan solas o solos a la embajada, no reciben el apoyo de una persona que pueda estar a la par y que le pueda ayudar a brindar la información correcta y adecuada. Eso es muy importante para no dejarla ir sola, repito, a la abuelita, al abuelito que va a solicitar visa. Por esa razón o por ese motivo le favorece lo de la pensión, y habría que ver o afinar más bien datos de tiempo que se debe quedar en Estados Unidos, documentos a presentar para no cometer errores. Ahí ya está resuelta su interrogante respecto a las visas, y es que generalmente los adultos mayores son los que tienen un poquito más de posibilidades. Tenemos nueva llamada desde Mexicanos. José, buenos días. Muy buenos días.
Allí quisiera hacerle una pregunta al señor asesor de inmigración y es la siguiente. Claro. Yo tengo una hermana en Estados Unidos y ella ha procreado 3 hijos en Estados Unidos. La mayor ya tiene más de 21 años. Ella dice que va a pedir a mi hermana porque mi hermana, a pesar del tiempo que tiene de estar allá, no ha procesado su arreglo migratorio. ¿Qué tanto se tarda eso si la hija la pide? Sí, gracias por su llamada. Lo más importante es definir primero, entendí que quien quiere pedir es el papá a la hija, así dijo, ¿verdad? Así entendí que si es el papá de la hija, estamos hablando, si es soltera, unos 5 a 7 años va a tardar. Si es al revés, si es el ciudadano la hija, pues tarda 1 año. Pero todo depende también de la estabilidad o cómo ha ingresado a Estados Unidos para poder determinar el mismo Departamento de Migración si lo manda o la manda de regreso a El Salvador a su entrevista o culmina el perdón en Estados Unidos, como decía, y solo viene a entrevistarse con el cónsul. Generalmente el mismo departamento exige que todas las personas que hayan tenido presencia ilegal y que se sometan a un proceso de residencia, independientemente si pide un residente o un ciudadano, tienen que abandonar Estados Unidos y regresar a su país de origen. Y eso es tema muy importante porque muchas personas en Estados Unidos dicen, ¿yo qué voy a ir a hacer a El Salvador? Si aquí tengo mi trabajo, de acá mantengo la familia, las remesas, pago colegios, se están pagando casas y se están sosteniendo familias, que voy a ir a hacer yo 1 año y medio a desperdiciar prácticamente. Sí, pero si la intención suya es de regresar a Estados Unidos y el único vehículo y medio o motivo que le queda para regresar es aceptar las condiciones de migración, pues le va a tocar a la persona venir y terminar el proceso. De padres a hijos es 1 año, 1 año y medio. De padres a hijos es 1 año. Acá en nuestro medio son de 10 meses a 1 año. En Estados Unidos probablemente sean menos, 6 meses. Okay. Pero si es un papá que pide a un hijo soltero, estamos hablando de 7 años acá en el país. Si pide a un hijo casado, son 12. Y si son hermanos de ciudadanos, son de 13 a 14 años de espera. Toda una vida. Claro. Max, antes de despedirnos, recuérdenos cuáles son los números telefónicos, cómo se pueden contactar con usted, por supuesto, porque sabemos que hay muchas dudas pendientes en cuanto al tema migratorio. Claro que sí, 72-34-8690, 72-34-8690, usted puede escribir el WhatsApp y coordinar una reunión. Generalmente los martes yo voy a Sonsonate, los viernes a Hilo Vasco, de pronto Santa Ana y cuando pues lo amerita, vamos al país vecino de San Miguel, a lo fresquito de San Miguel, para poder asistirle y colaborarle en el trámite que usted lo desea. En Facebook como asesor migratorio El Salvador y en Twitter como @apoyo migratorio. En lo que yo le pueda colaborar será un gusto. 72-34-8690. Muchas Bien, gracias, Max. Gracias siempre, a ustedes. Como siempre es un gusto tenerlo en el set de Central de Noticias al Amanecer. Y nosotros